Hola a todos. Para complementar la teoría vista en clase sobre la multiplexación en el dominio de la frecuencia, en esta ocasión revisaremos algunas implementaciones prácticas del concepto FDM en sistemas de telefonía analógica y de la técnica FDMA en los sistemas de telefonía móvil analógica también. Este diagramita sacado del material fundamental describe el proceso básico de la multiplexación por división en la frecuencia, el Frequency Division Multiplex o FDM. Recuerden que la idea es que señales diferentes que originalmente ocupan el mismo espacio en banda base sean desplazadas en la frecuencia mediante un proceso de modulación. Cada señal se desplaza usando una portadora diferente y adecuadamente espaciada de las demás para evitar interferencias en la banda pasante. De esta manera, múltiples señales pueden compartir el medio de transmisión simultáneamente sin interferirse, lo que reduce pues la cantidad de infraestructura necesaria y los costos asociados a ella. FDM ha sido utilizada en una gran variedad de sistemas de comunicaciones, incluso en los sistemas modernos. La división del espectro es un principio básico para la transmisión de señales electromagnéticas, pero los sistemas modernos combinan esta técnica de manera bastante sofisticada con otros esquemas. Entre las aplicaciones más sobresalientes del FDM básico tenemos los servicios de radiodifusión sonora, que son las emisoras de AM y FM, y de radiodifusión audiovisual, que es televisión. En radio FM, por ejemplo, se cuenta con un ancho de banda que va desde los 88 MHz hasta los 108 MHz, un total de 20 MHz, que son divididos en canales de 200 kHz de ancho de banda en RF, en cada uno de los cuales se ubica una señal portadora modulada por una señal de audio mediante FM banda ancha. El receptor, que es el radiecito o equipo de sonido, sintoniza una portadora y filtra la señal pasabanda para luego de modularla y recuperar el audio original, pero todas las señales o las emisoras se reciben simultáneamente. Lo mismo pasa en los sistemas de televisión por cable, todos los canales llegan todo el tiempo al televisor, simplemente se filtra y demodula solo el canal seleccionado, cuyo contenido se recupera pues sin ninguna interferencia. En sistemas satelitales también se aplicó ampliamente la FDM, al igual que en los sistemas microondas punto a punto, donde sigue siendo pues, la base para la canalización. Finalmente, FDM se aplica también en los sistemas de comunicaciones ópticas, donde se le denomina WDM para distinguirlo del FDM que multiplexa señales en RF. Sin embargo, una de las aplicaciones más interesantes de FDM la encontramos en los sistemas de telefonía fija analógica, que son los que vamos a revisar hoy. Como ya se ha mencionado, en general la voz humana tiene componentes significativas hasta los 3400 Hz más o menos y filtrada de manera conservadora termina ocupando 4 kHz de ancho de banda en banda base. Transmitir en banda base varias señales de comunicaciones de voz simultáneamente por el mismo cable causaría una fuerte interferencia entre ellas, por lo que si se desea transmitir en banda base n llamadas, por ejemplo, tendrían que usarse n pares de cobre diferentes. Esto supone un problema para los sistemas telefónicos porque la cantidad de llamadas entre los grandes nodos implicaría una gran cantidad de cableado también, aumentando los costos de la infraestructura y los costos operativos, lo que obviamente pues reduce la rentabilidad y la operacionalidad de la red. FDM fue aplicado entonces para afrontar estos problemas. Un multiplexor FM de primer orden tomaba 12 señales de voz, llamadas telefónicas, y con cada una de ellas modulaba una portadora adecuadamente espaciada de las demás. Usar una modulación simple como AM sería lo más inmediato, pero la Double Sideband Full Carrier AM, que se usa en la radiodifusión sonora analógica, resulta costosa pues por los anchos de banda utilizados y por la influencia que tiene el uso de la potencia en todo el sistema. Entonces los desarrolladores de este sistema decidieron utilizar modulación AM de banda lateral única, que es el Single Sideband Supreme Carrier AM, y dado que la voz tiene un reducido ancho de banda, el método para obtener esta modulación fue por discriminación de fase, es decir, usando un transformador de Hilbert. De esta manera se reduce el ancho de banda de la señal modulada a la mitad de lo que se obtendría con doble banda lateral, es decir, se tienen los mismos 4 kHz que ocupa la voz en banda base. La señal a la salida de este multiplexor de primer orden era una señal de 48 kHz de ancho de banda en banda pasante, la cual transporta 12 canales de voz o 12 llamadas telefónicas. A esta estructura en la frecuencia se le denomina un grupo. De esta manera se pueden transportar 12 llamadas por un mismo cable sin que se interfieran entre sí,
Se necesita un equipo de multiplexación y demultiplexación en cada extremo de la comunicación, pero se ahorran 11 pares de cobre que se necesitarían pues en su lugar. Sin embargo, 12 llamadas puede no ser mucho, incluso para la época en la que se desarrollaron esos sistemas. Entonces se introdujo el multiplexor de segundo orden. Este multiplexor toma señales, en total 5 de ellas, que son señales grupo, y las multiplexa usando el mismo principio, es decir, cada señal grupo modula nuevamente una portadora adecuadamente espaciada de las otras 4 para conformar una señal portadora denominada supergrupo, la cual incluso puede transportar, en este caso 5 por 12 igual a 60 comunicaciones de voz. El espacio que un supergrupo ocupa en la frecuencia es de 240 kHz y está ligeramente por encima del espacio que ocupa un grupo. Incluso podrían transmitirse un grupo y un supergrupo por el mismo medio sin que se interfieran. Si 60 comunicaciones son aún poco, se puede usar un multiplexor FM de tercer orden. Este multiplexa en la frecuencia 10 señales supergrupo para generar una señal denominada master grupo, que transporta en este caso 12 por 5 por 10 igual a 600 comunicaciones de voz, que ocuparán un total de 2,52 MHz debido al uso de bandas de guarda de 12 kHz por cada master group. Análogamente, el master grupo se encuentra en un espacio de frecuencia distinto al del supergrupo y al del grupo, por lo que se podrían transmitir por el mismo medio también. Esas 600 comunicaciones de voz fueron por un tiempo suficiente capacidad en las redes de telefonía de la época, pero el crecimiento en el número de suscriptores y en el tráfico ofrecido empezó a congestionar ciertos puntos de la red, y el multiplexor de cuarto orden soluciona momentáneamente este problema de congestión sobre ciertos enlaces críticos en la red telefónica, multiplexando 6 master grupos mediante el mismo esquema FDM para generar un último portador FDM denominado un jumbo grupo. La señal jumbo grupo transporta 12 por 5 por 10 y por 6, o sea 3600 llamadas telefónicas, que ocupan un ancho de banda total de casi 17 MHz. Toda esta estructura de multiplexación recibe el nombre de jerarquía FDM. Hay versiones de la jerarquía en la que existe una señal multiplexada intermedia entre el master grupo y el jumbo grupo denominada un supermaster grupo. 3600 canales de voz en un solo portador es bastante, sobre todo para la época. Ese fue uno de los motivos por los cuales el multiplexor de orden 4 o superiores no se implementaron de forma amplia en las redes telefónicas. Con la digitalización de los sistemas, cuando estuvieron disponibles los multiplexores FDM de orden 4, ya estaba terminándose el desarrollo de una jerarquía digital de multiplexación que ofrecía ventajas importantes sobre estos sistemas analógicos. Sin embargo, existe un motivo de mayor peso para evitar solucionar el problema de capacidad simplemente aumentando el orden de los multiplexores FDM. Entonces vamos a darle una mirada a eso enseguida. Aquí observamos en detalle la manera como se conforma un grupo en la jerarquía FDM. Miren que cada señal de voz ocupa 4 kHz de ancho de banda en banda base. La señal del canal 1 modula en single sideband Supracarrier AM a una portadora de 60 kHz. La señal del canal 2 modula una portadora de 64 kHz, la del canal 3 a una de 68 kHz y así sucesivamente hasta llegar al canal 12, cuya señal modula una portadora de 104 kHz. El espectro total del grupo va entonces de 60 kHz a 108 kHz, como ya habíamos mencionado, es un total de 48 kHz de ancho de banda. En la tabla se muestra cada canal con su correspondiente portadora y los límites de espectro que ocupa en banda pasante. Es un proceso relativamente simple de entender y es fácil de implementar. Esa es una de las ventajas que tiene el FDM. En recepción basta con saber qué portadora modula cada canal para realizar la demodulación y recuperar la señal de voz correspondiente. Este proceso completo se denomina demultiplexación FDM. Aquí observamos en detalle la manera como se conforma un supergrupo en la jerarquía FDM. Cada grupo ocupa 48 kHz de ancho de banda en banda pasante ya, de 60 a 108 kHz. La señal del grupo 1 modula en banda lateral única
a una portadora de 312 kHz. La señal del grupo 2 modula una portadora de 360 kHz y la del canal 3 a una portadora de 408 kHz y así sucesivamente hasta llegar al grupo 5, cuya señal modula una portadora de 504 kHz. El espectro total del supergrupo va entonces de 312 a 552 kHz, un total de 240 kHz de ancho de banda. En la tablita que hay aquí se muestra cada grupo con su correspondiente portadora y los límites del espectro que ocupa en banda pasante. Observen que un grupo está entre los 60 y los 108 kHz, lo que lo ubica por debajo y fuera de banda del supergrupo. Este proceso es nuevamente simple de entender, es fácil de implementar. Sin embargo, aquí ya se puede notar algo bien interesante. Podríamos decir que en recepción bastaría con conocer en qué posición quedaron las portadoras individuales que en cada grupo eran moduladas por cada canal de voz, para así realizar la demodulación y recuperar la señal de voz correspondiente. Esto es simple desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, la portadora del octavo canal de voz del segundo grupo habría quedado desplazada 360 más 4 por 7 kHz, es decir, quedaría ubicada exactamente en 388 kHz. Sin embargo, en la implementación, esto podría implicar el uso de una gran cantidad de osciladores y circuitos de multiplexación, sin mencionar el de multiplexor, lo que obviamente eleva el tamaño, el consumo de potencia y en consecuencia el costo del sistema y de su operación, sin contar con que la complejidad crece exponencialmente. Es por eso que en la jerarquía FDM tal y como está diseñada es imposible extraer un canal de voz directamente de un supergrupo. Para extraer el canal del ejemplo habría que desbaratar el supergrupo, tomar el grupo 2 y desbaratarlo también y de allí tomar la llamada del canal 8. Eso no suena tan crítico a este nivel en el que solo va multiplexada 60 comunicaciones, pero en el siguiente nivel el problema es aún más complejo. Aquí observamos en detalle la manera como se conforma un master grupo en la jerarquía FDM. Cada supergrupo ocupa 240 kHz de ancho de banda en banda pasante, recuerden, de 312 a 552 kHz. La señal del supergrupo 1 modula en single sideband subcarrier EDM a una portadora de 564 kHz, pero esta vez es necesario dejar bandas de guarda de 12 kHz entre los supergrupos, lo que complica un poco más el cálculo de las frecuencias desplazadas por canal individual de voz, pero aún puede hacerse, ¿sí? No obstante, si el problema de implementación era ya grande con 60 canales, a este nivel tenemos 600 llamadas multiplexadas. Sencillamente fue muy difícil desarrollar un equipo que pudiera extraer canales de voz individuales de un master grupo como este. Lo anterior crea un problema de escalabilidad que es muy notable en la jerarquía FDM, debido a que la única forma de extraer un canal individual de voz en un jumbo grupo, por ejemplo, sería mediante un conjunto de multiplexores en cascada, es decir, un nodo de orden 4 también. No es rentable tener nodos tan grandes para extraer flujos de llamadas de baja densidad. Por ejemplo, imaginen un nodo de orden 4 ubicado aquí en Medellín conectado a otro nodo de orden 4 ubicado en Cali. Son de orden 4 porque son dos de las ciudades más grandes del país y el tráfico entre ellas es bastante alto. Este enlace pasa por, supongamos, La Pintada, ¿cierto? Donde es necesario extraer solo 15 comunicaciones de voz que tienen ese destino, ya que La Pintada es una ciudad pequeña. Es decir, pasando por La Pintada hay que descargar 15 llamadas del jumbo grupo, ¿sí? Como el flujo es de orden 4, la única manera de hacer esto en la jerarquía de FDM es colocando en La Pintada un nodo de orden 4 también. Eso es supremamente ineficiente y costoso, atenta contra la rentabilidad del negocio, por lo que es poco probable que un operador optara por esta opción. Seguramente sería más razonable utilizar otro enlace para transportar las llamadas que tienen destino a La Pintada. La jerarquía es poco flexible en este sentido, lo que la hace padecer de baja escalabilidad. Así funcionó la jerarquía FDM en telefonía fija analógica. Ya prácticamente no hay sistemas. Yo personalmente no conozco ningún sistema FDM que esté operando en este momento. Ya todos los sistemas están completamente digitalizados y ahí se trabajó otro tipo de multiplexación que vamos a ver más adelante.
La digitalización de los sistemas telefónicos permitió solucionar algunos de los problemas que presentaba FDM, pero también creó otros pues, adicionales que ya veremos. Y en particular, este problema de escalabilidad se mantuvo al menos al principio del desarrollo de los sistemas digitales de voz también. Pero como les contaba, eso lo veremos en otra oportunidad cuando estudiemos los sistemas de multiplexación por división en el tiempo. Ahora veremos cómo el concepto FDM se utilizó en los sistemas móviles celulares de primera generación para implementar una técnica de acceso bastante sencilla. Como se explicó en el material fundamental y se revisó en las sesiones sincrónicas que hemos tenido, el acceso múltiple por división en la frecuencia FDMA es una aplicación directa del concepto FDM. Igual que en FDM, el ancho de banda total disponible se divide en canales de RF de ancho de banda más pequeñito, que incluye las bandas de guarda pues, necesarias para transmitir y recibir con una interferencia de canal adyacente muy reducida o nula prácticamente. En una estación base celular de primera generación se colocaba un subconjunto de portadoras que constituían un grupo de recursos aquí denotado por R1. En este ejemplo, R1 está conformado por las portadoras 1, 5 y 9. El scheduler o planificador de la red asignará a cada portadora un usuario activo en la celda, pero como el usuario la usa todo el tiempo, las portadoras no pueden ser compartidas. Eso implica que en el sistema del ejemplo, aquí en este, solo se pueden cursar 3 llamadas simultáneamente en la celda. Si el usuario 2 desea realizar una llamada, esta no podría ser atendida debido a que todas las portadoras están ocupadas. En teoría de tráfico, a esta acción se le denomina bloqueo o rechazo. Si se quieren rechazar menos llamadas, entonces se debe aumentar el tamaño del grupo de recursos, R1. Recordando esto, entonces veremos rápidamente dos sistemas celulares que implementan FDMA. Como los primeros sistemas celulares, los de primera generación, eran analógicos, esta era prácticamente la única opción para implementar una técnica de acceso. Sin embargo, recuerden que FDMA también se puede usar, de hecho se hace, en sistemas digitales. Este es el primer sistema. El concepto celular se desarrolló en Bell Labs a finales de los 40 del siglo pasado. Sin embargo, solo se implementó a finales de los 70, casi 30 años después. Una vez lista la tecnología, en Estados Unidos se desarrolló una puja con el gobierno para la atribución y la asignación de espectro que permitiera pues, el despliegue de los sistemas y la operación de redes que prestaran el servicio de telefonía móvil en los Estados Unidos. Mientras esto pasaba ya, los europeos básicamente copiaron la tecnología y desplegaron redes primero que los estadounidenses. El primer estándar celular fue el estándar americano conocido como IS-54 o Advanced Mobile Phone System, el AMPS. En AMPS, el ancho de banda disponible para el sistema fue de 20 MHz y se utilizó modulación FM para implementar un esquema FM con canales de 30 kHz de ancho de banda en RF. Esto quiere decir que en los 20 MHz de ancho de banda total caben 666 canales de voz que se subdividían en grupos más pequeños que eran asignados a las estaciones base de la red. La banda de operación de estos sistemas fue principalmente la de 850 MHz y las comunicaciones en un sentido, es decir, del usuario hacia la red, se separaban también en frecuencia de las comunicaciones en el sentido contrario, que iban de la red hacia el usuario. Esto implica que cada llamada telefónica en el sistema realmente ocupaba dos portadoras, una portadora de 30 kHz para transmitir y otra de 30 kHz para recibir, separadas 45 MHz entre sí. A esa separación se le denomina separación dúplex. Estos esquemas los explicarán y los verán ustedes con más detalle en el curso de comunicaciones inalámbricas. Este telefonito que está aquí fue el primer teléfono celular comercial, fue desarrollado por Motorola en un plazo de 6 semanas. Le llamaban el teléfono bota por la forma que tiene, un teléfono grande, pesado, bastante costoso. Se habla de que cuando salió al mercado podía tener un costo aproximado de $4.000 incluso, que resulta pues en una gran cantidad de dinero para la época, ¿cierto? Estamos hablando de la década de los 70, comienzos de los 80. Entonces estos sistemitas fueron bastante particulares porque fue como el inicio de todo este boom de la telefonía móvil celular que ya sabemos pues en qué va. Hoy en día estamos arrancando en la quinta generación ya.
El concepto celular y el estándar IS-54 o AMPS fueron detalladamente descritos en este número de la revista científica de Bell Labs, donde se desarrolló el concepto celular. Este es el conjunto de artículos en los que se realiza dicha descripción y se encuentran disponibles en el enlace que está relacionado abajo. W.R. Young es considerado el padre del concepto celular, en el cual se basó el diseño del estándar AMPS y de todos los sistemas celulares posteriores. AMPS fue además la primera tecnología celular desplegada en Colombia. Fue en el año 1994 por parte de 6 operadores regionales repartidos en 3 regiones en el país y utilizando infraestructura en su gran mayoría de un vendedor norteamericano llamado Nortel Telecom, que luego fue Nortel, luego fue Nortel Networks, luego fue nuevamente Nortel y finalmente fue adquirido por la empresa sueca Ericsson. Como ya se mencionó, mientras los estadounidenses, inventores del concepto celular, rogaban por una atribución y asignación de espectro para el AMPS a la FCC, los europeos copiaron la idea y la implementaron en un estándar denominado Total Access Communication System o TACS. Los primeros despliegues fueron en países árabes y luego se expandió por gran parte de Europa, especialmente en el Reino Unido. TACS usa FDMA-FDM de la misma manera que AMPS, pero los parámetros para la implementación son ligeramente diferentes. La arquitectura de la red es exactamente la misma de AMPS. En TACS los canales son de 25 kHz nada más, son 5 kHz menos que en AMPS. La modulación también es una modulación FM, aunque tiene un índice de modulación ligeramente distinto al que utiliza pues AMPS, pero principalmente en la banda de 900 MHz, a diferencia de AMPS que operaba en la banda de 850. Posiblemente el operador TACS más grande fue Vodafone, cuya red operó hasta mediados del 2001, justo cuando las redes de 3G iniciaban su despliegue en el mundo. Por su parte, el mayor operador AMPS en el mundo fue AT&T, que dominó pues también casi hasta comienzos del despliegue de 3G. Bueno chicos, con esto queda entonces visto el tema de FDM, FDMA y sus aplicaciones comerciales. Si quieren profundizar más en el tema, existe amplia literatura sobre él que pueden encontrar pues en libros incluso, y en internet hay cualquier cantidad de información sobre FDM y FDMA y sus implementaciones prácticas. Cualquier inquietud o duda que tengan al respecto, por favor la hacen llegar usando los medios para ello, que son los foros de preguntas, el correo electrónico, eventualmente el grupo de discusión en WhatsApp que podamos haber armado, o pueden llevarlas a las sesiones sincrónicas para discutirlas allá. Listo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima y que estén muy bien.